¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al programa de Valencia Fashion Week. Ayer os dejamos con un adelanto de los desfiles, el backstage, la presencia de rostros conocidos y las actividades que se desarrollaron durante los días que duró esta cita con las tendencias. Hoy os mostraremos la continuación de lo que aquí se ha vivido, nuevos diseñadores, fiestas nocturnas, la cobertura de medios nacionales e internacionales, luces, colores y los testimonios de la mano de los protagonistas. Esto es Valencia Fashion Week. Este año la colección de Siglo Cero hemos decidido inspirarnos en el surrealismo. Decidimos no inspirarnos en lo típico de los 4 nombres normales del surrealismo, sino ir más allá y buscar el surrealismo de más fantasía que existía, que lo encontramos en el Bob Rowe o el surrealismo pop, que es lo que realmente nos gustó. Lo que hemos querido es trabajar mucho los detalles, que era un riesgo porque al ser una colección solamente de un color, unicolor, era muy difícil que cada traje se diferenciara mucho, y es lo que hemos intentado hacer. Nació Siglo Cero desfilando ya en la pasarela. No nos hemos perdido ninguna edición y para nosotros es un evento súper importante. Esta, por ejemplo, es que es mi favorita, y es la forma de un iglú hecho con mucho volumen, y entonces en la parte de arriba lleva 2 esquimales pequeñitos besándose. Es lo que os comento de la ironía, la gracia, la simpatía, y que sea una colección divertida. Pues ahora vais a ver una colección que está inspirada en lo que es el mundo subterráneo de las ciudades, en la red de alcantarillados. Va a ser una colección bastante oscura y después va a estar con muchas texturas. Vamos a sorprender porque siempre estábamos utilizando el color y esta vez nos distorsionamos mucho en nuestra línea. La iluminación es muy bonita porque son como si fuera una alcantarilla y salen de ella y van saliendo como agujeros, y entonces es cuando aparecen las modelos. Creo en esta pasarela y la verdad es que, no sé, es mi público. Esta colección recibe el nombre de Bloody Mary, habla un poco del deseo y de la pasión, y de ahí el color rojo. Y bueno, es todo muy mini, porque es un poco la fantasía del hombre. Antes del desfile, sobre todo es el fitting, el mayor hándicap que tienes a la hora de cómo se va a ver tu colección, ¿no? Encajar el vestido adecuado en la chica adecuada. Tarea que para mí es muy complicada porque soy bastante quisquilloso y bastante meticuloso a la hora de hacer las prendas, entonces a la hora de quién las lleva y cómo las lleva también me gusta que esté muy cuidado.
eran los trajes más espectaculares. Hasta ahora solo podíamos disfrutar de ellos a través de los modelos o de los medios de comunicación. Esta edición ha hecho realidad el sueño de muchos de vosotros, el poder comprar estas prendas en la tienda de la Fashion Week. El concepto que han tenido para montarla ha sido básicamente dar un paso más, ya no es solo showroom, ya no es un lugar solamente donde ver lo que los diseñadores están mostrando en pasarela, sino poder ver más colecciones y poder comprar las prendas que los diseñadores están enseñando. Tienes desde cosas más casual o más urbano hasta cosas un poquito más sofisticadas, como puede ser, por ejemplo, la colección que nos ha traído John Feed. La verdad es que nos entra todo el mundo, desde la gente que viene específicamente para un diseñador y además preguntan por la ropa de ese diseñador en concreto y quieren ver su ropa, y luego mucha gente que viene a mirar, incluso vienen como ráfagas así de gente que está estudiando en Valencia moda. Mi colección está inspirada en Colección Alexandra, que es una decoradora de muebles de Burriana. Es como muy barroco, hay mucho dorado, mucho blanco. Pues aporto un tema de tocados que nos lo realiza una chica de Castellón, bueno, fantásticos, también inspirada en la Colección Alexandra. Lo que se vive en backstage, cuando venimos el grupo de maquillaje, yo creo que no se vive en ningún sitio. Estamos encantados de estar en la segunda pasarela más importante. Comparativamente con Milán, con Nueva York, con París, con todas, el nivel está a la altura. Este año viene todo muy ochentero. La verdad que es como hacer una recuperación a todo el movimiento, le llamamos steampunk, que es todo como muy transgresor, muy agresivo. Nosotros venimos fin de semana, 15 días anteriores, nos sentamos con el diseñador y lo que hacemos es, sobre todo, escucharles y conocer lo que quieren reflejar en su pasarela. El circuito de todos los maquillajes en los que normalmente preparamos con todos los diseñadores, y luego reflejamos que todos los maquilladores dominan perfectamente toda la estructura y solamente diciéndole dónde deben posicionar consiguen que todo se iguale e intentar clonar perfectamente todos los maquillajes. El éxito de una pasarela es que todas las modelos sean idénticas.